Muy buen día tengan todos ustedes, con el gusto de volverlos a saludar en Piezas Judiciales, este espacio que tiene el Poder Judicial para hablar con los servidores públicos que laboran para esta institución y que pretende difundir las actividades, los servicios, los objetivos de las distintas áreas del Poder Judicial. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy relevante, que en los últimos años ha cobrado gran importancia para la impartición de justicia, y que es esto relativo a lo que se conoce como justicia alternativa. Y para eso hemos invitado a la persona más idónea para hablar de ese tema, y que es la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Nancy Gutiérrez Jiménez, quien hoy nos hace el honor de acompañarnos y a quien le damos la bienvenida. Nancy, un gusto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pues muy buenos días. Pues para mí es un gusto estar y coincidir ahora en este programa. Y bueno, pues agradezco la invitación y felicito por este espacio, pues que nos permite compartir, en el caso de este sistema de justicia alternativa y del Centro Estatal, pues los logros y también los servicios que ofrecemos. Muchas gracias. Pues muy bien, Nancy, es un gusto especial para mí tenerte ahora en el programa, porque quizás ya pocas personas puedan recordarlo, pero hace muchos años, o algunos años, Sí. para no evidenciarnos tanto, algunos años el Poder Judicial tenía un programa de radio, Hablando Derecho, donde tuve la fortuna de compartir la conducción de ese programa con Nancy. Sí, que fue como una experiencia muy significativa y bueno, pues el aprendizaje, ¿no? En este tema de la comunicación y también fue muy grato, Jorge. Sí, fue muy grato y como dices, muy fructífero para nosotros, y esperemos que también para los radioescuchas y para la institución. Y en esa oportunidad entrevistamos a muchas personas, a muchos compañeros. Así es, del Centro de Justicia Alternativa, a mediadores indígenas y igual de la autoridad de la tutela del bueno, de los magistrados, jueces, a magistrados. distintos funcionarios. Era una cosa similar a este Sí. programa, pero pues ahora me toca entrevistarte a ti, así que eso va a estar muy interesante. Muy interesante, Jorge. Y sobre todo va a ser interesante porque tú eres una experta en el tema de medios alternos, además de que eres la directora. Cuéntanos, ¿qué es el Centro Estatal de Justicia Alternativa? Mira, el Centro Estatal de Justicia Alternativa es un órgano vinculado administrativamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Y uno de los objetivos o funciones es garantizar o ofrecer o facilitar la solución de conflictos de una manera distinta a través de procesos no jurisdiccionales, y esto se logra pues con la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, como es la negociación, la mediación, la conciliación y en algunos asuntos, estoy hablando en un ámbito penal o adolescentes, juntas restaurativas. En general nos has dicho, bueno, que ese es el centro quien ofrece esos servicios de justicia alternativa y eso. Pero de una manera, digamos, muy sencilla, ¿tú cómo le explicarías a alguien que no sabe absolutamente nada de medios de solución alternativa de controversias? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué surge? Mira, la verdad es que aquí en el estado de Hidalgo pareciera que ya la ciudadanía tendría que tener conocimiento porque surge desde hace prácticamente ya 18 años, porque se implementó este sistema de justicia alternativa en el año 2007. Para las personas que quizás y que no tienen conocimiento o que no han ocupado un procedimiento para resolver sus conflictos, es eso, o sea, una persona que tenga un conflicto tiene la oportunidad para que antes de iniciar un proceso jurisdiccional o demande a alguna persona, pues puede ocupar o utilizar un mecanismo alternativo, como es la mediación, es decir, que se les asigna una persona facilitadora que coadyuva con las personas que tienen el conflicto
para que puedan llegar a acuerdos, pero de una manera pacífica. Es decir, se les brinda un espacio seguro para que ellos puedan expresar pues cuáles los intereses, necesidades o cuál es el conflicto que ellos tienen, pues para que puedan llegar a esos acuerdos. Y nosotros, o bueno, el Poder Judicial a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa ofrece, así se ha denominado, la mediación extrajudicial, es decir, cuando todavía no se inicia un proceso De jurídico. que una persona presente una demanda, Exacto, pueden ir con ustedes. así es. Y mediación intrajudicial. Una vez que ya la persona se encuentra en un proceso jurisdiccional, también puede solicitar pues este mecanismo alternativo, como es la mediación o la conciliación, para que puedan llegar a un acuerdo y se concluya su juicio. Actualmente tenemos 8 sedes ubicadas estratégicamente en el estado, que la tenemos aquí en la capital, que es el Centro Estatal de Justicia Alternativa, donde se ofrece en las materias civil, familiar, mercantil, también en asuntos de ámbito escolar, como vecinal, y todo conflicto cotidiano que pues todos los días, ¿no?, nos enfrentamos. También tenemos en Tulancingo, en Apan, en Actopan, en Ixmiquilpan, en Huejutla, en Tenango de Doria, pero no solamente estas sedes ofrecen lo extrajudicial, sino también intrajudicial. Y en algunas sedes o algunos distritos judiciales ya se cuenta que ese es un proyecto que inició en el año 2015, que es las salas de mediación adjuntas a los juzgados. Entonces lo tenemos pues prácticamente ya en todo el territorio hidalguense. Muy bien. Ahora, las personas que acuden con ustedes y logran llegar a un acuerdo, y eso hace, me dices, que ya no tengan que presentar una demanda, seguir un juicio, o bien que uno que ya empezó se concluya y ya no tenga que seguir. Pero ese convenio, ¿qué, qué calidad tiene? ¿Qué ventaja tiene? Y si la gente no preferiría mejor tener una sentencia de un juez que un convenio, o sea, ¿qué diferencia hay? Mira, primero creo que es importante que la ciudadanía sepa y conozca los beneficios de poder utilizar un procedimiento de mecanismos alternativos. Y uno de los beneficios, como bien lo comenta, es que si las personas llegan a un acuerdo, pues se va a materializar en un convenio. Y este convenio tiene toda la certeza jurídica, es decir, como una sentencia. Y si hay incumplimiento de este convenio, pues hay una vía, que es la vía de apremio, que lo pueden ejecutar para que se haga el cumplimiento del mismo. O sea, Legalmente es lo mismo una sentencia que un convenio sí, que se forma a través de ustedes, así es. idéntico. Bueno, pues sí, o sea, los efectos sí son idénticos y la manera es distinta. Y creo que esto es otro de los beneficios que ofrecen los procesos de mecanismos Pero en alternativos. cuanto al efecto es exactamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, si yo tengo un pleito contigo Sí, y me voy a un juicio y te gano, un juez te va a obligar a que hagas algo que no querías hacer, que pagaras un dinero, que devolvieras una propiedad, que repararas un daño. sí, Y estás obligada porque yo tengo una sentencia a mi favor. así es. Pero en lugar de esto, podríamos evitar el juicio y hacer un convenio y que tú digas, ok, te voy a pagar algo de lo que me pides o en un plazo razonable, voy a hacer lo que tú dices. Y entonces ese convenio, si tú no lo cumples, yo puedo exigir que se te force a cumplirlo igual que fuera una sentencia. Exacto. Idéntico. Idéntico y tiene la certeza jurídica y la legalidad para tanto el cumplimiento, ¿no? Y como también para el incumplimiento en caso de que fuera el caso. Bien. Sin embargo, quiero comentarte y aprovechando que estamos hablando del convenio, que hay una alta efectividad de cumplimiento, o sea, es decir, no hay incumplimiento, salvo las circunstancias cambien y casi se da mucho más en familiar. ¿Y por qué no hay incumplimiento? Es porque las personas realmente dentro del mismo procedimiento se generan conciencia, realmente se termina la raíz del conflicto, porque muchas veces en una sentencia, y sí me gustaría como que vieran también esta ventaja, pues siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Y en un procedimiento de mecanismos alternativos ambos ganan. ¿Por qué? Porque son las mismas personas quienes asumen la responsabilidad de su conflicto, es decir, ellos reconocen ahí en el procedimiento que los dos son responsables y por lo tanto generan compromiso
al principio de realidad de lo que las personas están viviendo. Entonces, muchas veces pareciera que el conflicto es que me debes, ¿no? Un dinero, por ejemplo. Pero más allá de lo que me debes, hay conflictos más internos en donde la posición no me permite ver más allá. Y entonces lo que quiero es ganarte más que me regreses el dinero. O sea, son posiciones a veces muy desgastantes. Y en mediación o en conciliación, ese espacio en donde se les brinda, pues generan esa conciencia y realmente asumen esa responsabilidad. Entonces, creo que también esa es una de las ventajas y bondades, porque tú le regresas la potestad a las personas, Jorge, para que ellos pues asuman esa responsabilidad, reconozcan el conflicto en el que se encuentran y a su vez generen ese compromiso. O sea, Entonces, tú me estás diciendo que legalmente es lo mismo, pero sí, en sustancia, así ¿es es. mejor un convenio que una sentencia? ¿Tú crees eso? Mira, eso es una buena pregunta, porque tú eres una mediadora y yo soy un juez, entonces Sí, es polémico. y sería bueno el debate, pero A para ver, dime, mí, ¿es mejor un convenio? sí es mejor, porque como yo te lo comentaba, muchas veces cuando en un juicio, cuando ganas, pues ganas a través de documentos y de pruebas, y quizás de testimonios o testigos que solicites, dependiendo del caso, ¿no? Y acá no se requiere que lleves testigos, no se requiere que lleves papeles para demostrar que la otra parte, pues, es responsable, sino que ambas partes generan conciencia en el mismo procedimiento donde ambos son responsables y donde deciden terminar de una manera pacífica, colaborando, y entonces, ¿qué resulta? Que ambos ganan. No existe un perdedor y un ganador. Y además hay satisfacción. La gente queda satisfecha con su acuerdo, queda satisfecha con lo que ellos dialogaron. Y además hay acuerdos que también son éticos, morales. Es decir, estoy hablando como generar esta tolerancia, este respeto, donde quizás ya ni siquiera tenían esa comunicación. Más allá también de los acuerdos, hay un proceso cognoscitivo, donde la gente aprendió a dialogar de una manera distinta, donde se dio de escuchar a la otra persona que quizás tenía la razón. Entonces, se manejan otro tipo de emociones, de pensamientos, de sentimientos hacia las personas y que ellos se hacen responsables de esas emociones y sentimientos y no le dan esa responsabilidad quizás a un abogado, por ejemplo, porque en un juicio, pues a veces ya hay terceras personas, quienes son parte de ese juicio. Eso es otro tema interesante. Entonces, tu respuesta es que es mejor un convenio. ¿Ahora quieres escuchar la mía? Sí, Sí, la verdad es mejor un convenio. Y yo te lo digo porque, con humildad, porque pues yo la verdad sería incapaz de ayudar a las personas a hacer un convenio, pero sí lo he visto como cuando las personas arreglan un conflicto por ellos mismos, cuando ellos mismos logran comunicarse qué es lo que está pasando, dónde estuvo el error, dónde estuvo la falta, a qué contribuyó cada uno de ellos así es. con ese desconcierto, y ellos mismos logran reconocer su responsabilidad y se obligan de una manera razonable, después de haber sido escuchados por el otro, obviamente que genera un compromiso que Ujú. ya dijimos, legal es muy fuerte, pero además de legal hay un compromiso moral. Y creo que eso es lo que hace que se cumplan más los convenios que las sentencias. Me refiero que se cumplan voluntariamente. Exacto, Y porque además voluntariamente lo están solucionando, porque no se les exige. claro, y también es más virtuoso desde mi punto de vista porque está basado en la idea de restaurar la comunicación, restaurar la civilidad, la armonía, la empatía. Y los juicios están diseñados para pelear. De tal manera que la gente llega a un juicio, pues ya peleada, enfrentada, y el juicio exacerba el conflicto, Así es. porque hace que cada quien no se mueva de su posición, se mantenga y, como tú dices, se obtenga un resultado por vencimiento. O sea, que uno se imponga al otro. Claro, un vencimiento que debe ser racional, que debe ser objetivo, y que debe estar justificado. Pero finalmente, el que pierde, pues sale, rara vez va a salir el que pierde convencido de que ha perdido y que por tanto tiene que cumplir. Al contrario, creo que queda desanimado para cumplir porque fue superado y a nadie le gusta ser superado, aunque
sea lo correcto, ¿no? Entonces creo que eso es, Pues para mí es como hoy quedo muy contenta porque pues tú como juzgador existe como pues este criterio de que es mejor un convenio. claro, también le devuelves el poder a la gente, Así es. porque la verdad cuando la gente no puede entre sí solucionar un conflicto, está renunciando a su facultad de decidir su propia vida y se la pone en manos de un tercero. Y además, eso es muy importante que comentas, Jorge, porque las historias contadas en un juicio muchas veces son creadas por esas terceras personas. Ni siquiera es la historia real de las personas, de lo que están viviendo. Y en un procedimiento de mediación o el resultado de ese diálogo, de ese conflicto ya materializado, como lo había comentado en un convenio, pues tuvieron esa oportunidad de expresar realmente la historia, sus historias reales, sin que estén contaminadas con esas terceras personas. Y además, también creo que uno de los beneficios, pues, es el desgaste, no solamente emocional que se vive en un proceso jurisdiccional, sino también económico y que, pues, las personas más allá de continuar con un vínculo, pues, tampoco cumplen con una sentencia, aunque exista la sentencia, porque rebasan muchas veces su circunstancia o su realidad, ¿no? Claro. Y además creo que también viene de ahí y se justifica muchas veces cómo la gente, pues, puede expresar en algún momento que no hay justicia, pero no es que no haya justicia, sino, pues, simplemente pues en esa guerra, ¿no? O en ese proceso, en esa controversia en la que se encontraron, pues ganó la persona que quizás pues pudo demostrar más. Entonces, yo creo que si a través del diálogo, a través de estos espacios y generar conciencia de cambiar el paradigma, que solamente solucionar conflictos a través de un proceso jurisdiccional y no a través de un mecanismo alternativo, al final creo que la norma jurídica dignamente le ha dado el mismo lugar a las vías alternativas de solución de conflictos como un proceso jurisdiccional. Entonces, sí creo que es importante cambiar este paradigma y hacer pues acciones, programas, planes para poder visibilizar esta solución alterna distinta a la justicia tradicional, ¿no? Bueno, y ahí tocas otro tema que también apunta hacia la conveniencia de las soluciones alternas, los costos. O sea, ir a un juicio tiene un costo, eh, generalmente elevado, y no solo en dinero. Desde Sí, luego que en dinero, eh, aun cuando vayas con un abogado público que no te cobre, pues tienes que gastar en traslados, en copias, en eh, obtener documentos, en bueno, conseguir pruebas, todo eso. sí. Tiene, pues es un costo económico. Y también hay un costo de oportunidad, porque los juicios son generalmente largos y entre más peleados están, pues se pueden prorrogar más tiempo. Y finalmente, pues hay un costo emocional, porque estar en una controversia es estar en la incertidumbre y la incertidumbre no es un buen aliado de las personas. Y entonces si se prorroga, o sea, si lo combinas, gastas dinero, te tarda mucho tiempo y tienes un desgaste emocional, pues sí, el costo es muy alto. En, tratándose de medios alternos, a ver, háblanos de costos. ¿Cuánto cuesta ir con un mediador? ¿Cómo es esto? El costo en dinero, en tiempo y en emociones. Pues mira, a lo mejor subjetivamente en dinero no podría darte una cantidad, pero sí creo que es menor que te veas a un proceso jurisdiccional. Número uno, no necesitas abogado. Entonces, imagínate la cantidad que te estás ahorrando de pagarle a un abogado. Por supuesto que las personas que quieran contratar a un abogado, aún así para participar en un mecanismo alternativo, lo pueden hacer porque nosotros no asesoramos. Claro, O sea, pero no lo necesitan. pero Digamos. no necesitan un abogado. Entonces, de ahí es una cantidad, o sea, cero Cero. cantidad, cuánto te puede cobrar un abogado, ¿no? Y dependiendo del asunto. En tiempos, Mm, pues pero en costos, ¿ustedes cobran? no, el servicio es totalmente gratuito. Gratuito. O sea, ya desde ahí ya son dos indicadores, ¿no? Es gratuito y no necesitas abogado.
Ahora, ¿necesitas llevar papeles, pruebas? No, no se necesita. Lo único que se requiere son los documentos si es necesario para, obviamente, ya cuando se va a realizar el convenio, ¿no? O sea, que tienen que demostrar, no sé, un asunto familiar, que es un convenio de alimentos, convivencia, guardia y custodia. Bueno, tiene que llevar el acta Tus actas, del matrimonio, pero lo básico. lo básico, los Pero no tienes que documentos. gastar en peritos. Nada, no se Ok, requiere. entonces el costo es muy bajo, El costo es muy bajo, económico. económico. En En tiempo, tiempo, pues también, porque en un juicio te puedes tardar más de 2 años más. o más. Y acá te puedes tardar en un asunto familiar, más o menos, y si hay voluntad de llegar a acuerdos sin necesidad de, pues, de que tengan que ir con un psicólogo, por ejemplo, en asuntos familiares, que por eso me detuve en lo familiar, porque quizás son los más largos en mecanismos alternos y quisiera dar como esa media en tiempo, 6 sesiones, y son muchas, pero las sesiones las puedes tener por lo menos una cada semana. Entonces estoy hablando en un mes, 4. Pero eso ya es un caso muy difícil. Es un caso muy difícil familiar. Un mes. Un mes. Y por ejemplo, un civil puede ser en 2 días. El primer día llegaste a acuerdo y el segundo día es para la firma de convenio. En asunto mercantil también. Un asunto vecinal, pues podrían ser 20 días. O sea, O sea, tiempo es muy breve, es muy breve. emocionalmente. Pues mucho beneficio porque no se enfrentaron. O sea, sí asumieron esa responsabilidad, sí se enfrentaron en un procedimiento de mediación, pero aprendieron inconscientemente y con voluntad de dialogar de manera pacífica. Entonces, si llegaron con enojo, pues se van sin enojo. O sea, no quisiera que se malinterprete, pues porque tampoco son terapias, pero siempre he pensado y siempre he creído y lo he visto en los testimonios de las personas que acuden a un centro de mediación o a una sede, que cuando realizan acciones conscientes y llegan a acuerdos, pues hay efectos terapéuticos. No se requirió el especialista, pero creo que sí te liberas cuando existen ese reconocimiento, ese perdón, o el simple hecho de entender a la otra persona por qué tuvo esa acción, ¿no? Entonces creo que pues también es un beneficio Muy muy... notable. Muy bien. Ahora, ¿qué crees? Se nos ha acabado el tiempo casi. ¿En serio? No hemos hablado de lo que teníamos que decir según las cosas más prácticas. Así que ahora te voy a hacer preguntas muy prácticas. Dime, ¿en qué horario de atención al público? ¿Cómo puede la gente ir a solicitar los servicios? ¿Por qué vías? ¿En dónde? ¿Cómo le hace? Mira, pueden ir a cualquier sede de ya los municipios que comenté. El horario para asuntos extrajudiciales es prácticamente de 8:30 a 4:30, 8:30 a a 4:30. 4:30. En la sede de cada municipio de los que Cada acabas de mencionar. municipio. Sí, de hecho pueden entrar a la página del Poder Judicial y ahí está la dirección y los teléfonos y los horarios para que se puedan comunicar, y los asuntos intrajudiciales es los horarios que están en los juzgados, que es de 8 a 4, y bueno, pues ya se cuenta con salas que están adjuntas a los juzgados, tanto como había comentado en las materias que ya referí. Y bueno, también me gustaría, porque solamente me enfoqué en las dos vertientes, extrajudicial e intrajudicial, en asuntos como ordinarios, que así lo hemos denominado, pero también se ofrece la mediación indígena. Rápido, Entonces, explíquenos eso. la mediación indígena, bueno, siempre tengo que decirlo, y no es comercial, pero sí lo digo orgullosamente, nuestro estado es reconocido a nivel nacional o internacional por el modelo de la mediación en los pueblos y comunidades indígenas. ¿Y cuál es el beneficio más significativo para las comunidades y pueblos o las personas indígenas? Es que el Poder Judicial les garantiza el acceso a la justicia como derecho humano. ¿Y qué es lo que me gustaría que supiera la gente? Las personas facilitadoras son de la comunidad, hablan la lengua y Lenguas. hablan la lengua. Y las personas que por la cuestión, nosotros sabemos aquí en nuestro estado que hay comunidades muy lejanas y que se encuentran en situación, ¿no?, de mucha pobreza, marginalidad, y que no, o sea, es muy alto el costo para acudir a un proceso jurisdiccional. Nosotros respetamos sus formas porque además está garantizado en la Constitución Federal, y hay tratados internacionales de que ellos tienen sus sistemas normativos. La jurisdicción indígena la respetamos. Sin embargo, hay muchos asuntos de los que necesitan ir a un proceso jurisdiccional. Entonces, el mediador le ofrece la mediación para que evite irse a un proceso jurisdiccional, y si la persona no puede acudir a una sede, el mediador se traslada
a las comunidades y le hemos denominado sesiones a campo. Entonces, la gente no necesita ir tampoco a una sede si no tiene pues lo económico para acudir, pero también tienen el mismo beneficio en los acuerdos. Si ellos llegan a acuerdo, tienen un convenio que tiene los mismos efectos jurídicos que ya lo platicamos y la misma certeza jurídica. Uno de los derechos que se le debe de garantizar a las comunidades o pueblos o personas indígenas, sobre todo a las personas indígenas, pues es garantizar el debido proceso en su lengua y que se les garantice o que se les asigne un intérprete, un traductor. Aquí no necesitamos Y, por ejemplo, intérpretes, juicios en su lengua no tenemos. ¿no? Tenemos traductores, pero no le podemos garantizar a una persona que habla náhuatl o ñañú que le vamos a hacer un juicio ñañú. Y aquí sí se garantiza, porque además no necesitamos intérpretes ni traductores, ellos hablan la lengua. Claro, Son de la o sea, comunidad. todo el Entonces, proceso es en su lengua, ¿no? exacto, y se les garantiza. Vamos a hacer un programa de mediación Sí, indígena. hay mucho que platicar y todo lo que se ha logrado. Yo creo que sería muy interesante hacerlo, pero bueno, ahora ya la gente ya lo sabe. Otra cosa que quería yo abordar, a veces hay personas que tienen conflictos y pudieran integrarse a un proceso por ejemplo, de mediación, pero no están aquí, están en otra parte del país y no pueden venir, o incluso sabes que hay muchísima gente en Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer para atender ese tipo de conflictos a la distancia? Pues nosotros ofrecemos la mediación en línea, es decir, si una persona, te voy a poner un ejemplo que sí hemos tenido, era una pareja, tenían 2 hijos, obviamente estaban ya molestos, la señora se va, ¿no? No digo nombres para respetar la confidencialidad, ella es de Tampico y el señor es de aquí de Hidalgo, ella se lleva a sus hijas, ya no le permite verlas, el señor acude aquí a Pachuca, solicita el servicio y nos refiere que pues además la señora inicia un proceso jurisdiccional, ¿no? Tamaulipas. En Tamaulipas y lo que hacemos es comunicarnos con el Centro de Justicia Alternativa de otro estado y hacemos esa comunicación para que ellos le asignen una persona facilitadora a la señora y aquí se le asigna a una persona facilitadora y entonces se hace la mediación, como bien lo dijiste, a distancia. Nosotros tenemos pues las salas de mediación virtual y se llevan las sesiones de manera virtual y si llegan a algún convenio, pues entonces se manda por paquetería para que lo firmen y no hay necesidad de que vaya al Estado. Al contrario, o sea, también es muy económico y se puede. Y hay un convenio de colaboración institucional de todos los poderes judiciales para poder llevar las mediaciones a distancia. Está muy bien. Pues creo que el tiempo se nos acaba y habría muchas cosas más que decir. Eh, pero me gustaría cerrar preguntándote, ¿cuáles son los retos que tiene el Centro de Justicia Alternativa, en general, la justicia alternativa en Hidalgo? ¿Qué es lo que tú ves como la perspectiva en el tema? Sí, yo creo que uno de los retos más cruciales y significativos que considero es seguir haciendo planes, programas o políticas públicas de manera transversal, con una perspectiva intercultural de derechos humanos, siempre en concordancia, obviamente con la utilización de mecanismos alternativos, y generar conciencia en las personas y quitar quizás esa mala percepción de solucionar los conflictos solamente a través de un proceso jurisdiccional. Llevamos ya prácticamente desde que se implementó el sistema de justicia alternativa en nuestro estado 18 años y hay gente que no lo conoce. Ese por un lado, que creo que sí es un reto visibilizar la solución, ¿no? A través de los mecanismos alternativos. Otro es quizás hacer ejes de promoción y de capacitación a través de las escuelas, las universidades, la barra de abogados. Hay muchos abogados que desconocen también los beneficios que ellos pueden tener cuando puedan ofrecerle a sus clientes que acudan a un procedimiento en las escuelas, pues para que las nuevas generaciones de abogados, pues no solamente tengan pues el conocimiento, ¿no? De iniciar una demanda o siempre procesos jurisdiccionales, sino que ya se genere de manera digna y que efectivamente
se le ofrezca a las personas, pues tanto los mecanismos como los procesos, también a los operadores, que la gente pueda ofrecer. Por ejemplo, en los procesos jurisdiccionales, que el mismo operador se le brinde ese derecho a las personas, aún estando en el proceso jurisdiccional, que lo solucionen a través de un mecanismo alternativo. Y por último, pues implementar una cultura de paz a través de la utilización de los mecanismos, pero sobre todo generar espacios en donde las personas tengan voz, ¿no? Tengan voz para poder ser escuchadas y que no solamente sea pues números o convenios, sino que las personas pues también tengan esta oportunidad de, por ejemplo, en asuntos penales, en adolescentes, tengan otro tipo de prácticas como los círculos restaurativos. Hidalgo el año pasado fue reconocido por haber implementado un proyecto de círculos restaurativos en el centro de internamiento para adolescentes. De esta manera creo que podemos implementar pues una cultura de paz y pues que sea también pues una justicia más restauradora, más integral. Pues muy bien, ese es otro tema. Ya tenemos Justicia dos temas pendientes. restaurativa, sí, Vamos a hacer uno de indígena y luego vamos a hacer otro de justicia justicia restaurativa, restaurativa, que eso también es algo muy importante. sí, Pero bueno, ya la producción nos tendrá que dar esa sí, oportunidad. claro. Pero ahora se nos acabó el tiempo, Nancy. Ha sido un placer. A mí me parece que ha sido muy aleccionador todo lo que nos has dicho. Espero que así le haya parecido a todo el auditorio y pues agradecerte tu presencia. No, pues también para mí es un gusto y fue un placer poder compartir y muchas gracias por la invitación y bueno, ya mejor que fue contigo, Jorge. Excelente, Nancy. Pues un gusto, mi agradecimiento a Nancy, mi reconocimiento a Nancy y a todos los integrantes del Personal del Centro CEJA. de Justicia Alternativa, que son una parte importante del Poder Judicial. Y a todos ustedes les agradezco mucho la atención que nos prestaron en esta emisión y los invito a que nos sigan escuchando en las redes sociales, ahí vamos a aparecer, y un agradecimiento a mis compañeros de la producción. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Piezas Judiciales. Muchas gracias. Gracias.